Dios está buscando de personas que son llamadas, escogidas con un propósito, pero que día a día demuestran su fidelidad hacia Dios. Hay que tratar la identidad, porque o si no, tu don se vuelve tu identidad, que era lo que estábamos hablando, Exacto. especialmente si tú tienes un don profético fuerte, entonces eso se vuelve tu identidad, pero tú qué eres afuera de eso, o entonces vas a vivir con muchos bajones y muchos altos y muchos bajos porque no tienes esa identidad en Cristo. Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos en otro capítulo de En la Mesa. Me imagino que se vieron el último, cómo estaban de cambiados Dani y Santi. Y ahorita estamos solamente con Santi. Dos tercios de la mesa otra vez. El otro tercio viene el Espíritu Santo, ok. Ya no está trillado el chiste, ok. No está trillado. El caso es que estamos aquí hoy con Pablo, ¿sí? Pablo, ya tuvieron la oportunidad de conocerlo en el último podcast, ya tuvieron la oportunidad de ver también la revelación y wow, o sea, el último podcast hablamos, de hecho nos pasamos un montón. Supuestamente iba a ser 30 minutos. Quedó como de 50, Quedó como de 40 y algo. 50 y algo. Hablando del ayuno, porque es que también, o sea, yo siento que estos son temas que casi no se hablan y especialmente para la nueva generación, casi no se ha hablado de los temas profundos del espíritu. Yo siento que nos han dejado un poquito como, no, o sea, como que la generación pasada vivió temas tan fuertes en el espíritu, pero también se vio tanta como adulteración del don que la nueva generación no sabe nada del espíritu, no sabe lo de la profecía, no sabe qué es hablar en lenguas, no sabe qué es ayunar, no sabe como todas estas cosas profundas del espíritu y por eso lo queríamos hablar y por eso nos pasamos, porque hay tanto que hablar. De hecho, podíamos seguir hablando, 100% podíamos seguir hablando. Pero bueno, hoy no vamos a hablar del ayuno, ¿ok? Vamos a hablar de otras cosas, pero primero, él es Pablo, hombre de Dios, adorador, un tañedor, literal, un tañedor moderno, que trae el espíritu de profecía a donde quiera que va y, y da la coincidencia que mi nombre es Eliseo. Entonces Eliseo y el tañedor. No, y también lo más interesante, yo también tengo dos hermanos, Sí, ah, son sí, los mayores, y al igual que ellos, por ejemplo, el mayor se llama Daniel, sí, como el de Liceo es ajá, Daniel, y sí, el de la mitad, el mío se llama Santiago Santiago, y también el de Liceo es ajá. Santiago. Y a él le iban a Y yo poner. soy Pablo Eliseo, no mentiras, Pablo, Pablo, No solo Pablo, no Saulo, sino Pablo, Pablo sí. porque el Señor lo cambió. Pero bueno, entonces vamos a hablar hoy. De hecho, venimos de grabar también un episodio en Martiria, para los que conozcan Martiria. Los que no, es un canal que tenemos de testimonios y es brutal. Es brutal los testimonios de vida, la gloria se la lleva a Jesús, porque en serio, todas estas personas que han sido impactadas por el nombre de Jesús, personas que satanistas, punqueros, rockeros, metaleros o hijos de pastores también, Ujú. todos, digamos, impactados por un mismo nombre y todos con la misma historia de redención. Entonces ahí Pablo nos estaba contando un poquito de su testimonio y queríamos profundizar un poquito más sobre el propósito, porque muchos de ustedes, y de hecho lo hemos hablado en algún podcast, en dos podcasts, de hecho, en esta temporada, sobre cómo conocer tu llamado y cómo saber cuál es mi llamado y todo eso, pero queremos profundizar en si tú te has preguntado cuál es mi propósito y hay un propósito que Dios tiene para mi vida, Dios me creó para un propósito. Si te has hecho esas preguntas, las vamos a hablar hoy. Yo creo que Dios tiene tenemos mucha tela para cortar aquí. Exacto. Entonces, mi bro, si quieres presentar, digamos, eso y para qué es el propósito para ti, cómo Dios te lo reveló a ti y empezamos por ahí. Yo creo que es muy triste cuando uno normalmente habla con personas ya creyentes cristianos que llevan 7, 8, 10, 15, 20 años, 25 años en el Evangelio y uno les pregunta, bueno, háblame acerca de tu propósito, por qué estás acá en la tierra y Ujú, me he encontrado con la respuesta de que muchos no saben responder a una pregunta como tan sencilla. ujú, Y es muy importante uno tener claro el tema del propósito, el tema de la identidad, el tema del llamado, porque es como cuando uno construye una casa sin planos.
Mm, ¿cierto? O sea, obviamente tú la puedes construir, claro. ¿cierto? Pero realmente la casa no va a quedar a la medida que uno quisiera o a la perfección o el diseño que Dios tiene establecido, Ujú, ¿cierto? Entonces, pueden hacer el intento y construir una casa hasta bonita que se ve muy bien, pero Dios en su sí, diseño tiene una mansión, ¿me entienden? O okey, sea, como wow. para que me entiendan. Sí, sí, sí. Y hay mucha gente que sirve a Dios, conocen, van a una iglesia cada domingo, todo, pero realmente no No conocen conocen. su propósito. Entonces, después de yo haber tenido, digamos, mi encuentro con Jesús, fue una experiencia muy sobrenatural. A mí me daba hasta rabia porque yo decía, bueno, Dios, tú hasta has enviado pastores, profetas, ministros de parte tuya a decirme, no, Pablo, tú vas a hacer esto y a darme palabras proféticas y Ajá, todo, tú vas a hacer esto y Dios te pone ojos de fuego y para ver es. Y yo muchas veces, bueno, Señor, tú le hablas a ellos acerca de mi propósito, pero yo necesito que tú me hables y me lo reveles a mi vida ajá. directamente. Entonces hubo un momento en mi vida donde yo literalmente, gracias a un ayuno, lo que estábamos Ujú, hablando en el episodio pasado, destiné un tiempo en unas vacaciones ujú, justamente para eso, para descubrir cuál era mi propósito de vida. ujú, Y Dios habló de una forma tremenda, me mostró cosas, me reveló cosas que nadie ha visto, ujú. ¿cierto? Solamente me ha pasado a mí experiencias hasta sobrenaturales que no sé si fueron hasta acá en la Sí, tierra como o decía Pablo, como decía Pablo, tengo un tengo un amigo que amigo, sí, ¿cierto? que ha visitado hasta el tercer cielo. Como experiencias de ese tipo, Dios obviamente mostrándome yo para qué estaba acá en la tierra. Y, y a partir de esas experiencias, hasta saqué como un escrito personal, como de 15 páginas de todo de Wow. lo que viví, lo escribí un año después de haber tenido, digamos, estas experiencias, porque le comenté a un amigo que era muy bueno en el tema de como Escribir. escribir y todo, y me dijo, tú tienes que escribir eso, tú lo Sí. tienes que escribir. Yo creo que aquí la primera, de las primeras claves para lo del propósito es eso, o sea, que Pablo entró en un tiempo, digamos, ya pueden escuchar la experiencia completa en Martiria y vamos a dejar el link por ahí, pero em, eh, digamos, cuando tú tienes esa experiencia y básicamente Dios te dice, para contextualizarlos, Dios te dice como no, o sea, has sido egoísta, porque, y te dice audiblemente, Pablo, eres egoísta. Le dices, ¿por qué, Señor? Bueno, todo esto porque pues eres muy chiquito y él te dice, es porque tú nunca me has preguntado a mí qué, pues como qué propósito tengo para ti o qué es lo que yo tengo para ti. Em, entonces, desde ahí crece un hambre Ujú, por buscar el propósito. Pero yo creo que muchas veces nosotros no tenemos las cosas porque no las pedimos, ¿sí? exacto. Que es lo que dice Santiago. Ujú, No tenemos porque no pedimos y si pedimos, pedimos mal para nuestro propio beneficio. O sea, como, Señor, ¿cómo me vas a hacer millonario? O sea, no, ese no es, ¿sí me sí, entiendes? O sí. sea, se preguntan es para hacia su propio beneficio en vez de, Señor, como tú decías, una hoja en blanco y Señor, ¿cuál es tu propósito? Y tomarse ese tiempo, o sea, tomar literal un tiempo de voy a ayunar, voy a orar y puede, o sea, puede sonar muy fácil y de hecho las estrategias de Dios cambian poco. O sea, Él nos ha dado ciertas estrategias y así van a estar. O sea, como si quieres más, si quieres conocer más, pues ayuna y ora. Pero la gente no se toma el tiempo. Pero si tú te tomas el tiempo, yo genuinamente creo y tengo la fe y lo sé, porque lo he vivido, es que el Señor responde cuando te le preguntas. Como dicen Jeremías, que él antes de haber nacido, él ya lo formó en el vientre, o Ajá. sea, él ya tenía destinado de cierta forma que él iba a ser profeta. Y yo creo que es de la misma manera con nosotros. O sea, antes de haber nosotros nacido, Dios ya tiene un diseño para cada uno de nosotros. Él ya Uf, tiene un plan, Él ya tiene un propósito. Pero ujú, mucha gente no conoce ese propósito porque no destinan un tiempo específico en sus vidas para preguntarle para preguntarle. a Dios. Ujú. Entonces, con eso quiero hablar un poco también de lo que hablé en el testimonio en el canal de Martiria, y es acerca del tocayo mío, apóstol Pablo, que estás ahí en el cielo, por favor.
el tocayo mío, él tuvo su encuentro con Jesús, Hechos capítulo 9. Él antes de ser Pablo se llamaba Saulo y su función era matar cristianos. Ujú, Él mataba cristianos, era feliz. Pasaba un cristiano y llamaba como a un soldado romano, bueno, pásenle el caballo encima. Bueno, era eh, es el nerdito del salón. sí, era el nerdito del El que salón. el que, vea, ese no hizo la tarea. Uy, Y no. sí, bueno, contarle, Ujú, él mataba cristianos, era su pasión, ese era el ya. deporte de él. Ujú, Y, y entonces en una de esas cruzadas como para asesinar a los cristianos, la Biblia nos cuenta de que Jesús se le aparece, ¿cierto? Y lo deja como hasta ciego, él no podía ver. Y se escucha una voz así desde el cielo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? mm, Y él hace dos preguntas muy importantes. Número uno, ¿quién eres, Señor? ¿Cierto? ujú. El Sí, sí, descubrir sí. quién es Jesús y ahí fue el encuentro de Saulo con la persona de Jesús. Y la segunda pregunta, que es la segunda pregunta más importante que nosotros nos tenemos que hacer Ujú. después de conocer a Jesús es, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Cierto? Uf, Entonces, hay mucha gente que pasa su vida simplemente conociendo a Dios y basan su identidad, su propósito por los dones que tienen, ¿cierto? Entonces ujú, basan su identidad o su propósito porque saben tocar un instrumento, o porque sí. saben liderar muy bien, entonces dicen que su propósito es pastorear, pero realmente nosotros deberíamos definir nuestro propósito de vida en una frase, Ujú. hacerlo algo tan fácil que tú le digas, Sí, sí, bueno, sí. yo soy Pablo Sierra y nací para esto y ya. O sea, que lo tengamos tan claro, porque si no tenemos claro, sencillamente vamos a estar haciendo cosas para Dios, ¿cierto? De pronto sirviendo a Dios de una forma local, en una iglesia o haciendo obra social, pero realmente tenemos que saber específicamente para ¿A qué qué Dios fin nos nos ha llama? traído para nosotros poder ser más efectivos, ¿cierto? Sí, Y el hecho de uno entender cuál es el llamado, saber cuál es el llamado de Dios para la vida de uno, uno va a ser mucho más efectivo en el reino. sí. Yo siento que esa especialización es como lo que uno va y de hecho es como la búsqueda de todo joven, de todo muchacho, especialmente saliendo hacia la universidad, como, ¿qué hago? O sea, ¿en qué soy bueno? Yo no sé qué hacer, yo no sé qué estudiar muchos se meten a estudiar por obligación de los papás pero sin saber qué hacer, o sea, como sin saber, eh o sea, que me guste, y luego entran en una carrera y les termina ni siquiera gustando, ¿cierto? Pero hay una guía profética de Dios y obviamente, pues, yo tampoco uso, digamos, el tema, digamos, no uso la palabra profética mucho, pero porque a algunos les causa, digamos, Profética. a algunos les causa como, ugh, Ugh, pero básicamente, faf, digamos, no, faf. algunos les causa, digamos, bueno, les casa cualquier cosa, pero básicamente esa guía profética de Dios es como el Espíritu Santo guiándote sobre qué te creó y qué tienes que hacer. Y es como muchos, digamos, y son los dos lados. Primero, quién eres es tratar mucho la identidad. Para mí hay que tratar la identidad porque o si no, tu don se vuelve tu identidad, que era lo que estábamos hablando, Exacto. especialmente si tú tienes un don profético fuerte, si tú tienes un don no sé, de lo que sea así muy fuerte, entonces eso se vuelve tu identidad, pero tú qué eres afuera de eso, o entonces vas a vivir con muchos bajones y muchos altos y muchos bajos porque no tienes esa identidad en Cristo, que O es lo si que no, hablamos. pero bajo ese don, Si no, cualquier día, entonces va a estar deprimido, triste. exactamente. O digamos, si el Señor está profetizando por medio de mí, que yo me muevo en lo profético, entonces yo estoy bien con Dios. Y yo, literal, nosotros hemos hablado que han habido momentos que yo ni siquiera he orado, ¿cierto? Y, Em, he tenido palabra de ciencia así, o sea, o sea, la persona y la verdad, ¡ah! No sé qué. Y yo sabiendo que yo ni siquiera he estado con Dios ese día o unos tiempos. Y entonces, para mí, nosotros lo hablábamos como, qué miedo ese versículo de profetizamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, y decir hicimos milagros también. Una de las definiciones es hicimos grandes obras en tu nombre. O sea, ni siquiera es solo en la iglesia, sino, ok, hice grandes obras en tu nombre, me hice millonario y di todo esto, no sé, fui futbolista y llegué y hablé de ti, pero él dice, nunca os conocí, hacedores de maldad, ¿cierto? Entonces, digamos, eso es muy importante, como
¿quién eres? ¿Quién eres? Porque te quiero conocer. Porque lo que hablábamos también en el curso de intimidad, que también lo vamos a ver por ahí, es em, que él dice, Moisés, porque has hallado gracia delante de mí y te he conocido por nombre, entonces esto te lo doy. O sea, porque te he conocido, entonces te doy, digamos, lo que me estás pidiendo. Entonces hay un conocer ahí con Dios, quién eres Dios. Y luego en el que hago es bajar de, digamos, el nivel de intercesión y oración hacia la acción. Y ese paso es pragmatea, es Ujú. el Ser pragmático. ser pragmático, que pragmatea es cuando dice negociada hasta que vuelva, que habla de la parábola de los talentos, que dice, tan, 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 le da un talento, 3 talentos, 5 talentos, y les dice, negocien hasta que vuelva. Esa palabra negociar es pragmatea, o sea, sean pragmáticos hasta que yo vuelva. O sea, encuentren la manera de que eso que ya yo les dije se vuelva una realidad. No sean perezosos ni tampoco se vuelvan tan espirituales que no sean sagaces como la serpiente. Sí, sean mansos como la paloma, pero sagaces como la serpiente. Cuando Jesús nos habla de todas estas cosas, Él nos habla, o sea, hasta el mayordomo infiel es más sagaz con el dinero porque la gente del mundo es más sagaz que los de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos volvemos perezosos. Entonces, en la acción, digamos, es como vamos a accionar de forma pragmática. No, y es lo importante también, por ejemplo, cuando el Saulo tiene el encuentro con Jesús y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios lo manda a una ciudad y que se va a encontrar con una persona y esta persona lo va a sanar. O Ujú, sea que, o sea, Saulo escuchó la voz de Dios y él de una puso en práctica lo que Dios le había hablado. mm, Entonces, es importante entender eso, o sea, Dios se te quiere revelar, está dispuesto a decirte muchas cosas, pero también espera una parte de nosotros día a día que nosotros practiquemos y ejecutemos lo que Él le está diciendo acerca de ujú, nosotros, sí, ¿cierto? Porque si no, simplemente se queda ujú, en palabras y Dios no te va a revelar más ni te va a hablar más si tú no obedeces a las cosas sí, que yo ya si te he no eres hablado. fiel. Sí, y hay gente que me dice, no, Pablo, yo antes escuchaba tan fácil la voz de Dios en mi vida y hacía esto y todo, y de un momento para otro Ujú, ya la dejé de escuchar. sí, Y yo siempre les digo, ven y has hecho caso a lo que Dios te ha dicho, ujú, ¿cierto? Porque es una gran parte. O sea, uno ve en la Biblia todos los personajes a los que Dios le hablaba, ellos obedecían, ujú, ponían en práctica. Y obviamente el hecho de uno pedirle a Dios que le muestre su propósito no quiere decir que de la noche a la mañana ya vamos a saber todo lo que va a pasar en nuestra vida, no. Hay una base ujú. y Dios día a día nos va a ir mostrando y Yo nos creo va a ir guiando a qué decisiones y qué acciones tenemos que tomar ujú. para llegar como a ese propósito supremo en Él. Yo creo que Dios nos da como una guía hacia dónde ir, y esa es la clave. Dios a uno le dice hacia dónde ir, ¿ok? O sea, como yo te creé para esto, pero está en nosotros obedecer ese llamado y empezar a trabajar ese llamado. Dios es un Dios de colaboración, o sea, siempre es colaborativo, o sea, que es colaborar entre dos. Entonces, Él va a decir algo y nosotros tenemos que tomar una acción, y luego Él hace algo y nosotros tomamos una acción. Entonces, cuando Él nos habla de algo, es para nosotros, digamos, por ejemplo, eso, pues si Pablo o Saulo en ese momento no va. ¿Será que es sano o no? Pues tal vez Dios le muestra otra cosa, después sí algo, pero al discípulo Ananías lo manda a esa casa a orar por Saulo o por Pablo ahí ya para que sea sano. O sea, Dios hace una obra, él dice, si tú tienes que estar ahí, yo ya mandé a un discípulo allá a hacer tu ayuda, ¿cierto? Entonces, digamos, no sé, o sea, Dios te llamó a política, por ejemplo, pues entonces fórmate en política, Exacto. que estés al tanto de las cosas políticas, que busques todo esto, porque tienes que responder al llamado. O sea, no es como, no, me llamaron y no me profetizaron que voy a ser el alcalde de la ciudad, yo no sé qué. Uy, tremendo cuando eso pase. No, tienes que hacer las cosas. Él te está dando como una guía y diciéndote, voy a respaldarte allá y allá está mi gracia para ti. Pero está en ti entrar y ser excelente en ese lugar para como si, o sea, ¿sí me entiendes? Como si Dios no como si Dios no estuviera, pero ser tan excelente que también no sea tan difícil Dios ponerte ahí. Obviamente,
Dios a veces escoge, entonces Dios hace lo sobrenatural y escoge a David, entonces Dios tiene que hacer la conexión entre Samuel y David. Y luego Dios, porque David era excelente en lo que hacía y en tocar y todo, lo manda al palacio. Y entonces en el palacio él tiene que ser fiel, pero lo mandó para aprender. Luego sale a batallar, pero entonces ya tiene que ser fiel, entonces sale, batalla, gana. Entonces ya, digamos, tiene liderazgo y Dios, Justo estaba pensando en esa ¿cierto? historia, la de David. Sí, entonces Dios tiene como el liderazgo, le pone el liderazgo, le muestra acá, le muestra el reino, le muestra, va, los filisteos, lo que sea, le trae los grandes hombres de David, todo eso, y luego Dios lo pone, pero todo es un proceso en el cual uno tiene que ser constantemente fiel para que Dios le dé más. Exacto. Yo creo que, por ejemplo, a la gente, digamos, que Dios ha llamado a hacer música o cualquier, pues tienen que estudiar, ¿cierto? Ujú, Y hay mucha gente que huye, digamos, quieren solamente el don y el resultado final, pero no quieren saltarse, digamos, quieren saltarse el proceso. ujú, Pero con la historia, digamos, de David, ujú. antes del rey David había ¿quién? Otro rey Otro sí, llamado Saúl. el rey Saúl, ¿cierto? Que literalmente esa fue la primera opción de Dios, ¿cierto? Ujú, Porque la segunda opción fue el rey David. Pero uno ve de que de cierta forma para el rey Saúl el llegar al reinado fue fácil, fácil. ¿cierto? Fue fácil, no tuvo que vivir todo lo que vivió comparado, digamos, el rey David de vivir en una familia que prácticamente él era rechazado, ¿cierto? Porque eran como 8 hermanos, algunos hasta dicen que David era el hijo Sí, de una de una prostituta. prostituta, pues como de una aventura del papá, el estar cuidando las ovejas que no eran ni siquiera él, entonces él no Ujú, podía aspirar absolutamente nada en la vida. Pero uno ve de que este rey que llegó fácil a ese éxito, él no pudo mantenerse en el éxito al cual Dios lo había llamado. Y por mm, eso él tiene que buscar a otra persona que sí esté dispuesta a a ser pasar el fiel en proceso. cualquier área de su vida, en Mm, su área familiar, ¿cierto? En el contexto del rechazo, el desprecio, del tener que cuidar una cosa que no era de él, pero Dios estaba viéndolo constantemente todos los días a ver el qué hacía. sí. Y, o sea, entonces la invitación también es eso, porque lo que tú decías, el rey David, después de él haber estado detrás de las ovejas, Dios lo lleva al palacio, pero porque él era excelente en lo que él hacía. Ujú, Y, exactamente. y yo creo que, y es triste, yo escuchaba esto una vez de un pastor que dice, por ejemplo, los empresarios. Los empresarios el último lugar que buscan para contratar a una persona es una persona en una iglesia. Okey. ¿Por qué? Porque que hay muchas personas en la iglesia tristemente que son muy mediocres. Mm, ¿Me entiendes? estás dando látigo, ¿eh? Látigo, látigo. Estás dando látigo. O Ajá. sea, sí, porque hay personas que sencillamente dicen, no, solamente tengo que buscar a Dios y todas las cosas van a pasar y no es así. Yo creo que Dios quiere traer esa, pues, esa revelación de pragmatía, ¿por qué? Porque los cristianos a veces es como, no, o sea, Dios lo va a hacer y yo, pues, como, o sea, se hacen un poco un paso atrás. En vez de si tú ves y estudias las historias de todos estos, o sea, Jacob literalmente era, o sea, él lo hacía porque lo hacía de otras maneras y por eso, bueno, Dios le cambió el nombre y todo, pero a causa de eso igual nació Israel porque él fue muy violento con Dios, o sea, él luchaba por su bendición. Y a causa de eso, entonces estaba con Labán y entonces Dios le revelaba en sueños. Yo siempre he pensado en eso, pero le revelaba en sueños las estrategias de esta va a ser pintada, esta no, porque le estaban tratando de hacer mal. Y luego tú ves José también siendo fiel en cada momento para llevarlo completamente a su propósito. Si él no es fiel, él se queda en ciertos lugares. O sea, es un propósito muy grande y esto es clave que lo escuchen porque a veces nosotros, Dios quiere más para nosotros que lo que nosotros queremos para nosotros Exacto. mismos, pero tenemos que ser fieles. O sea, el momento que José cae, si cae con Potífera, no, la historia no hubiera sido igual. Si él se da por vencido en la prisión, la historia no hubiera sido igual porque no le interpreta los sueños al copero y al panadero. Y ser fiel también
a lo que Dios nos habla. Ujú. Que muchas veces lo que Dios nos habla nos parece imposible. No sé si a ti Sí, te pasa, o sí, sea, sí, sí, sí. Dios, Dios saca una historia así, unos propósitos súper extraños y uno dice, Señor, ¿yo cuándo en mi vida voy a ser capaz de hacer esto? Ajá. ¿Cierto? Uno lo ve tan grande y el propósito tan, o sea, tan universal de todo lo que Dios quiere hacer a través de uno. Pero uno dice, Señor, ¿cómo es posible que voy a hacer esto? Y por eso la importancia también de la fe, que o sea, uno ve en la Biblia, digamos, un Moisés libera a mi pueblo. Después lo manda a cruzar el Ujú. Jordán, ¿cierto? Imagínate la fe que él tuvo que tener de confiar tanto en las palabras de Dios, de decirle, bueno, voy a abrir el mar y van a Mar Rojo, cruzar. sí. O sea, tenía que ser muy arriesgado y tenía que creer de una forma loca lo que Dios le había Sí. hablado específicamente a Ujú. su vida. Sí, porque, hasta en inglés hay un dicho, pues, no se puede decir en español, pero en inglés hay un dicho que dice que la fe se escribe Riesgo. O sea, en inglés tiene más sentido, pero la fe significa riesgo, básicamente. Riesgo. Porque las cosas y eso funciona en negocios también, o sea, la gente dice: "No, porque no puse plata en esa compañía, o si yo hubiera puesto plata, no sé, en Apple hace 20 años, o en Facebook, o en Amazon". Sí, pero es que obviamente ahorita tú mirando hacia atrás, pues súper fácil, pero en ese momento los que pusieron la plata tomaron un Un riesgo. riesgo. Tomaron un riesgo creyendo en esa compañía, creyendo en que ellos iban a ser fieles en todo lo que habían hecho y bueno, que les iba a ir súper bien. Entonces, ¿qué significa? Para mí, Dios siempre lo he tenido esa revelación de Dios, que Dios usualmente es como un hombre de negocios. Entonces, Él pone o sea, Él apuesta o pone la plata en la acción de Pablo. Y entonces Pablo, entonces le dice, no, entonces llega un apóstol, un profeta, Pablo, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto. Entonces Pablo ahí, si es fiel, entonces no, me está dando fruto, pues venga, le pongo más. Exacto. Y no tiene que ser en finanzas, aunque Dios no tiene problema en mandar finanzas, sino en propósito, en mandarle cosas de Dios. Por ejemplo, digamos, si vamos a lo espiritual, también Dios envía, digamos, apoyo angelical a propósitos que Él tiene. Pero Él, ¿para qué te va a mandar más si yo estoy ahí sentado? Imagínate los ángeles ahí todos aburridos porque no tienen ningún tipo de guerra, no ven que esa persona no hace nada. Pero si la persona está pa, y ore, interceda y luego se mete y luego entonces está en política y se metió y entonces está orando en lenguas allá adentro y entonces están cambiando las leyes y entonces Dios le empieza a poner, vea, esta persona, esta persona, esta persona. Y luego entonces empieza a cambiar, entonces hay más guerra, entonces le manda más ángeles y más ayuda porque cuando David tuvo a enemigos poderosos, que era Goliat, se hizo amigos poderosos, que era Saúl. O Ujú. sea, ahí Saúl es que dice de quién es hijo este hombre, porque ahí se volvió una persona influyente en el reino, para un reino y para el otro. Ya todos conocieron a David. Entonces lo mismo es en el reino de Dios. Uno tiene que, digamos, moverse hacia ese propósito, tomar esa acción y estar dispuesto a que Dios, digamos, creer. ¿No? Y Dios también respalda esa visión. Ujú. Y lo que tú dices es muy cierto. Dios respalda esa visión, pero con provisión. Y es Ujú. una frase que yo tengo. Sí. O sea, el Ajá. Dios de la visión es el Dios de la provisión. Come on. Entonces, si Dios no te está proveyendo, digamos, en lo que tú estás haciendo, o Ajá. sea, suena muy difícil, Sí. pero de pronto no es a lo que Dios te ha llamado a hacer y Come on. te tienes que preguntar, bueno, Señor, ¿qué es específicamente, cuál es mi propósito? ¿Qué tengo que hacer? Y si uno acciona, tiene fe en eso, Dios va a comenzar a proveer de formas Y uno locas, sí, 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 sí. sobrenaturales, Y uno completamente. tiene que agarrar, donde está, obviamente con principios bíblicos de dar y todo, pero yo cuando aprendí en ministerio, yo estaba, cuando yo ministro a personas y la persona está a punto de caerse, por ejemplo, o yo no sé, o sea, está el Espíritu Santo, tal, y yo estoy ministrando, y hay muchas personas adelante. El Espíritu Santo me mostró y me enseñó a ir con las personas donde el Espíritu se está moviendo. O sea, no sé si tú has visto una gran administración y hay unos que están como así, otros solamente mirando y uno dice, ¿qué hace acá? Y hay otra gente que está así llorando y el Espíritu Santo se está.
el Espíritu Santo me dijo, muévete hacia, o sea, donde yo me estoy moviendo, ahí, pum. Entonces yo voy y pa, tan, tan, tan. A los que están, digamos, donde el Espíritu Santo se está moviendo, el Espíritu me guía ahí. Entonces, también es así, digamos, cuando él me ha enseñado así en mi vida. O sea, yo sé dónde hay lugares donde es más el deseo del Espíritu Santo que el mío. O sea, él está abriendo unas puertas así como que Dios está haciendo todo para que pase y se abre esto y esta persona y todo. Yo me tengo que mover hacia allá porque Dios me está dando gracia hacia ese No, proyecto. y también, por ejemplo, desde que se creó el mundo, el espíritu se está moviendo, ¿cierto? En el principio Dios Mm, creó los cielos y el espíritu se se movía movía sobre sobre la las faz de aguas. las aguas. Ajá. A uno le toca que seguir la nube, como el pueblo de Mm, Israel que salieron de Egipto y la señal que los guiaba hacia la tierra prometida era que era una nube ujú, en medio del desierto. sí. Entonces, lo que tú dices es muy cierto, también es de uno entender hacia dónde se está moviendo el Espíritu Santo en la vida de uno, porque lo va a llevar a encaminarse hacia el propósito correcto. Y le va a mandar personas en momentos correctos, le va a mandar cosas. Y también moverse con la nube es muchas veces quedarse. Pero también es una vez estaba aprendiendo en un curso con una persona que él decía sobre el honor, estaba hablando sobre el honor y el honor en Dios y todo. Y él estaba sirviendo en una iglesia y el Señor le dijo, tu próximo como rompimiento depende de lo fiel que seas en esta temporada, porque él estaba como siendo como medio mediocre en su servicio Sí. y que no es, digamos, fuera de lo común porque cuando uno sirve, pues no le están pagando. Entonces Ujú. uno tiende a hacer las cosas un poquito más mediocre. Pero entonces Dios le dijo eso, entonces él se puso tan así súper juicioso, ta, 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 y como a los 2 meses le hicieron una oferta de trabajo a causa de la excelencia que él había mostrado ahí. Y entonces le hicieron una oferta de trabajo y de hecho también acabamos de ver en otro testimonio de Martiria que pues la persona que vino, él dijo, yo empecé en la iglesia, en audiovisuales, todo eso, y ahora tiene una compañía y ahora tiene esto y todo, que es fruto también del servicio que él dio. Entonces, cuando uno es fiel, Dios lo puede promover, pero cuando uno es mediocre, Dios, digamos, o sea, él ve y es como si va a ser mediocre en lo poco, será mediocre en lo mucho, ¿cierto? Entonces, para nosotros es como, bueno, vamos a ser fieles, vamos a servir de esa manera y vamos a dar de esa manera, ¿cierto? Entonces, yo creo que, digamos, esa es la importancia, digamos, de ese propósito y de moverse donde el Espíritu Santo. Si yo me tengo que quedar en un lugar, por ejemplo, eso también es darse cuenta de la nube. Con mis hermanos, ahorita Dios nos ha guiado a los tres de forma diferente. Por eso Santi y Dani no están acá en Porque el se fueron, podcast, dejaron a Eliseo solito, lo abandonaron. porque me abandonaron, me dejaron solito. Ya hay un anuncio de Eliseo en el bienestar familiar y todo No, aparece no, así no. en Ent- todos los no. niños quieren. Entonces, el caso es que a mí me dejaron solo. ¿Por qué? Porque cada uno está obedeciendo la voz de Dios. Y yo tenía la opción de mudarme de acá. Y el Espíritu Santo me dijo, no, o sea, todavía hay trabajo para hacer acá. Hay muchas cosas que construir acá para ti, no necesariamente para ellos. Pero entonces uno tiene que moverse donde está el Espíritu Santo para mí y no es el mismo lugar donde está para ellos y está bien. Entonces cuando uno se mueve de esa manera, uno puede ver mucho más la gracia, que es lo que ha pasado hasta con el apartamento. Ahorita yo me mudo, aunque cuando esto salga yo ya... pero yo me mudo ahorita y todo ha sido gracia, hasta un robo fue gracia. Dios utilizó un robo para poder Sí, terminar el contrato donde ellos estaban sí, antes sí, sí, porque Eliseo se iba a quedar en ese apartamento pagando sí, un un poco de montón de plata. plata y Dios hasta utilizó un robo Nosotros y no llegamos, y sí, pues no les robaron como nada, ¿no? nada Un prácticamente, pero portátil. pues entonces Dios utilizó eso para abrirle otra puerta Ajá. hacia Hacia lo que Dios hacia está lo que haciendo Dios está ahora. haciendo. Entonces también es de entender de que cuando Dios está cerrando ciertas puertas en la vida de uno, es para abrir otras puertas que lo van a llevar Ajá, hacia el hacia el propósito. propósito, pero todo es con una visión, por eso es tan lindo y tan poderoso el don profético, obviamente, y también desde el lugar secreto, porque usualmente lo que es ahora, porque todos tenemos el Espíritu Santo, es que el don profético, los profetas y todo, te van a confirmar a ti algo que ya Dios te ha hablado en el lugar secreto. Como, uff,
el que nos pasó el otro día. Nosotros estábamos pensando, bueno, en hacer un evento grande y una amiga, que es lo que es estar en una comunidad profética y personas, bueno, no, como una comunidad del Espíritu Santo, no voy a decir una comunidad profética, pero una comunidad donde se mueva el Espíritu, es que todos están como teniendo sueños del otro y como recibo, porque todos estamos orando por los otros y ayudándonos y todo. Y yo no le había hablado de esto y ella me dice, no, tuve un sueño que ustedes estaban haciendo un evento así, 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 como literalmente nosotros lo habíamos hablado hace 2 semanas. Pero entonces, ¿confirmación para qué? Porque Dios nos está dando propósito, Dios nos está mostrando el camino como, ok, yo quiero que lleguen allá, empiecen a caminar hacia allá y en el camino va a haber provisión. Y es una frase que a mí me gusta mucho, creo que la hablé también la última vez, pero es cuando tú manejas un carro, tú no llegas y llenas ahí el baúl de todo, vainas de gasolina, así, cosas de gasolina hasta arriba y todo. No, en el camino, si yo voy en un viaje, en el camino yo sé que voy a encontrar gasolineras, donde Ujú. voy a encontrar y voy a poner gasolina. Voy a encontrar y voy a poner gasolina. Asimismo, Dios te va a dar un rumbo, Dios te va a dar una meta, o por lo menos más o menos vas a saber dónde vas a llegar, más cerca vas a saber la dirección, por decirlo así, pero por lo menos vas a saber el departamento donde vas a estar, o el estado donde vas a estar. Vaya hacia, no sé, vaya hacia el Chocó. Entonces vaya hacia allá. Y entonces uno sale hacia allá. Y en el camino Dios va a dar la provisión, porque no está en el rumbo que Dios. Entonces en el camino, esta persona, en el camino esto y esto pasa, porque son muchas cosas que tienen que pasar para que Dios complete su propósito, pero uno tiene que ser fiel en ese camino, como lo fue David. Porque David, hasta cuando estuvo con los filisteos, en el ejército de los filisteos, que él estaba, iba y les daba duro a otros filisteos. En vez de él, digamos, ir en contra de Israel, él nunca se fue en contra de Israel, sino. Y uno diría, no, pero Israel lo está persiguiendo, el rey de Israel lo está persiguiendo. em, o sea, le están pasando un poco de cosas, pues ya pasa hacia los filisteos, que es donde le están dando posada y lucha contra Israel. Y él en el ejército de los filisteos iba y pues, o sea, mataba un poco de los filisteos. Y luego se devolvía y entonces hubo un momento que él no pudo ir a la guerra con ellos y Dios hizo un propósito ahí también con el grupo de él. Pero entonces uno tiene que ser fiel en cada paso o como José, fiel en cada paso y saber que cada paso tiene un propósito. Porque si uno es fiel en este, o sea, como José era tan fiel en estar en la presencia de Dios, tenía la interpretación de sueños, entonces Dios lo entrenó aquí en lo poquito y eso le abrió la puerta para interpretarle el sueño a Faraón, que fue lo que lo sacó y luego sacó a Israel y salvó a Israel. Y uno no sabe este pasito, pero qué importa un sueño de un copero y un panadero, pero si uno es fiel ahí, Dios, uno no sabe qué es todo lo que Dios puede hacer con eso. Entonces uno tiene que ser fiel con lo que Dios le pone en las manos. No, pero es que no tengo nada, estoy en una prisión, estoy en un barrio ahí que yo cómo voy a cambiar el mundo acá. No, o sea, uno tiene que ser fiel y en esa, porque Dios tiene muy poquitos fieles. No, y también, digamos, se me viene a la mente ese versículo, el de muchos son llamados, pocos los escogidos, pero Ujú, siempre nos saltamos una parte del versículo, que ujú. ese versículo aparece en Apocalipsis. Y dice, y aún más pocos los fieles, ¿cierto? Los Mm, fieles. Y con esos, esas personas reinarán con Jesús en los últimos tiempos. uf, Entonces, Dios está buscando de personas que son llamadas, escogidas con un propósito, pero que día a día demuestran su fidelidad hacia Dios y hay por que, medio de las come acciones. on, bro. Hay que ser fieles y yo sé que ojalá cuando ustedes oren y es que Dios literalmente cuando uno lo busca lo hace. O sea, yo no he visto una persona que lo busque y no reciba algo de Dios, porque Exacto. Dios es muy justo. Y yo siempre hablo de eso con el fútbol, porque yo sí he visto muchos amigos míos que unos duros y entrenaban con fútbol y tan, y él, y pum, una lesión. O no lo ponía preciso el entrenador. Y, y uno dice, muchas veces uno dice, no, el fútbol es muy injusto, o los deportes son muy injustos. O son muy troncos. Pero yo sí tengo la confianza que Dios es justo. Entonces, si tú buscas a Dios, si tú te metes con Dios, lo que sí vas a saber es que Dios te va a responder. Entonces, si tú vas a buscar a Dios por tu propósito, Dios sí o sí te va a responder. Si tú te metes a ayunar para buscar más de Dios, Dios va a estar al otro lado porque Él está esperando un corazón fiel. La Biblia dice, Él busca, sus ojos contemplan toda la tierra
para encontrar un corazón fiel por medio del cual Él pueda mover su poder, o sea, donde su poder pueda manifestarse a favor del corazón fiel, dice en Segunda de Crónica. Entonces, digamos, eso es lo que Dios quiere, como si encuentra un corazón fiel, Dios va a mostrar su poder a favor de nosotros. Exacto. Ujú. Bueno, ¿ya? Ya, Ya nos ya mucho, pasamos. ya los mandamos con ciertas Busquen, preguntas. busquen a Dios, pregúntenle, Dios les va a confirmar, Dios les va a hablar y ya luego sean fieles con eso. Saquen un tiempo específico, Ujú, háganle esas dos preguntas a Dios. ujú. Primero, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres Cierto. que yo haga? Y en medio de ese qué quieres que yo haga, Dios Sean les va a fieles. ir comenzando a revelar cosas acerca de su propósito, específicas que de pronto en este momento no tienen una idea clara, pero Ujú, lo que decía Eli, Dios es justo y Él no se queda con nada. O sea, él, sí. él está antes ansioso esperando a Sí, sí, que, sí. a que la gente le pregunte qué hay para hacer, Que ¿cierto? va, sí, O sea, porque bueno, ¿qué son. hay para hacer, pues? ¿Qué hay para hacer, mijito? Bueno, Sí, sí, porque es si ya hicimos todos, es esa parábola que le hemos hablado antes, que me gusta también a mí hablar, pero es, si ya los siervos hacen todo, se vuelven siervos inútiles. Siervos inútiles somos, dice. ajá. O sea, si ya uno no tiene nada más para hacer, se vuelve un siervo inútil, porque es un siervo, tiene que estar sirviendo. Entonces, cuando el Señor te va a decir, el Señor siempre tiene algo para hacer y tiene muchas cosas para ti. Hay, hay pensamientos que Él tiene de ti desde antes de tu nacimiento, desde antes de tu creación. Él ya tuvo pensamientos sobre ti, lo que tú puedes ser, si eres fiel con Él primeramente, en conocerlo y luego en accionar. Pero pregúntele. Hay que Pregúntele. preguntarle, hay que hablar con él. Si no, no y, va a pasar y nada. esperar la respuesta. Porque Porque, la gente le pregunta y no y y es eso, que bueno, bueno, no, pero Señor, eso, y no va a ser inmediato, obviamente, no. Es un tiempo apartado, pero pero Dios ya sí te está. va a hablar. O sea, Sí, estoy 100% seguro. completamente seguro de que Dios sí te va a hablar porque Él tiene un diseño específico para cada uno. Bueno, entonces si se quedaron con algo, si tienen alguna pregunta también, déjenla en los comentarios, por favor. Háblenos allí en los comentarios, les vamos a responder a cada uno de ellos. También compártanlo y denle like, suscríbanse, he visto que hay muchos que ven y no están suscritos, entonces suscríbanse Campanita. y campanita. Y nos vemos en el próximo episodio. Pongan ahí comentarios a ver si hacemos otro con Pablo. Hacemos otro con Pablo y Gaby. A ver si traemos de vuelta a Gaby o no. Por ahora está. No, mentira, no. Hay que Está mirar en prueba, está en cuántos prueba. likes, hay que Está en mirar cuántos prueba. likes. ¿Cuántos likes tiene ese video y este? A ver si los traemos a ellos de nuevo. Pero bueno, nos vemos en el próximo. No sé si quiero cerrar con oración. Cerramos con oración. Sí. Bueno, Dios, te damos gracias por este día, Señor. Hoy te pedimos, Padre, para que tú seas revelándote a cada una de las personas que genuinamente quieren buscar de ti. Te pido, Señor, para que ellos puedan encontrarte, puedan encontrar su propósito y que ellos se dispongan a conocerte, a saber quién eres y también a preguntarte en un momento apartado qué quieres que yo haga, ¿cierto? Que ellos puedan descubrir qué es lo que tú quieres para ellos en su vida, en qué los quieres usar, en qué los quieres poner a servir. Pero te pido, Padre, que tú se los reveles para que ellos no sean casas, Señor, con el diseño incorrecto, sino que sean las casas que tú diseñaste, que sean las personas y los corazones que tú diseñaste desde el principio de la fundación del mundo, antes de que ellos nacieran, porque tú tienes un propósito, un diseño original para cada uno de nosotros, que ellos lo puedan conocer y que puedan día a día crecer bajo ese propósito, bajo ese llamado que tú has puesto en cada uno de nosotros. En nombre de Jesús. Amén. 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 Nos vemos en el próximo y estamos atentos.